Profesor, muy buenas noches. Yo les voy a explicar sobre lo que es la disartria. La disartria vendría a ser un trastorno del lenguaje debido a problemas neurobiológicos o neurológicos. Puede ser causado por un accidente cardiocerebrovascular o por un derrame cerebral. También puede desencadenar en una disartria. Lo principal de la disartria, para poder recalcar, es la dificultad que se tiene para poder pronunciar y hablar las palabras. Usualmente se puede dar con esto cuando son niños. Desde ya uno se da cuenta por la forma en cómo hablan, lenta, espasmódica, y también que son imprecisas las palabras que nos dicen. Tenemos tipos de disartria. Está la espástica, que es desarrollada en la motora superior, donde la voz es forzosa, la voz es muy áspera, es como que media ronca y es bastante lenta. Después tenemos la disartria atáxica, que se desarrolla por daños en el cerebelo. Ahora, es muy impreciso el vocabulario que tienen, aparte que sus movimientos no son para nada equilibrados. También les afecta, es en la parte en la que tienen una voz vacilante, como que te hablan un rato y es así como que bastante lento. Después tenemos a la disartria flácida, que está desarrollada en la motora inferior. Esta nos refiere más que todo porque tiene bastante hipernasalidad. Cuando está hablando es como si tuviera algo en la nariz y no llega a pronunciar bien las palabras. Esa es la flácida. Aparte que la fluidez que tiene está condicionada al parálisis, es decir, no puede pronunciar una palabra tan fácil como comida, pero va a decir comida con diferentes intervalos de tiempo y no va a llegar a entenderse bien. Después tenemos otro tipo de disartria, que vendría a ser las anormales, que van acompañadas de movimientos involuntarios, es decir, cuando un paciente ha sufrido de un accidente cerebrovascular, es muy probable que al momento que esté caminando sea muy tambaleante, no te va a hablar bien y más que todo tienden a voltear los ojos para arriba cuando te están hablando. Como el video que les ha mostrado ya nuestra compañera en clase, es tal igual lo que sucede. Después tenemos a la disartria hipercinética, donde es bastante involuntario los movimientos, pero ya también son muy excesivos. Es decir, si a mí me empujan y yo tengo disartria, yo en vez de caerme como que sentadita, no me va a hacer hacia fingiendo que estoy cayendo un poco más. En este caso, dentro del lenguaje va a ser lo mínimo. Va a ser muy excesivo el alargamiento o el aplazamiento que voy a tener entre una oración, y ni siquiera una oración, sino entre una palabra, entre un fonema a otro. Siguiendo con el ejemplo anterior, si yo quiero decir comida, diré comida. Entonces voy a alargar más la palabra de lo que debería de ser. Y bueno, estas son por afecciones ya sí o sí de tipo neuronal, ¿no? Son de alteraciones motoras, porque también no funciona bien nuestro cuerpo. Y mucho peor, el cerebro no está funcionando a la par y eso recrea, o bueno, eso se nota en cuanto al lenguaje. La lengua no funciona de tal manera en la cual se puede llegar a comprender las palabras. Y por último, tenemos la hipocinética, donde vamos a rescatar la palilalia, que es el síndrome de repetir las palabritas a cada rato, cuando uno no las entiende y todo, cuando en la disartria más que todo no se llega a entender la palabra, o así lo entiendes, pero igual empieza a repetir las palabras como que comida, 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 y pasa algo, entonces más lento, comida, comida. Recordemos que las personas que llegan a desarrollar la disartria necesariamente han tenido algún accidente cardiocerebrovascular o algún derrame, por ende no son personas que están bien del todo. Volvemos a recalcar que siguen teniendo también los movimientos lentos y más. Bueno, la disartria es un problema que se puede observar desde que son muy pequeñitos, que puede llegar a desarrollarse, como también se puede llegar a nacer con él.
Como un ejemplo, si es que el feto dentro del vientre llega a sufrir, digamos, asfixia por el cordón umbilical al momento de nacer, basta un poquito que no entre oxígeno al cerebro del feto, ese puede llegar a desarrollar problemas de disartria. Y lo mismo que si es una persona totalmente sana y tiene un accidente que le daña el cerebelo o le daña el cerebro, puede llegar a desarrollar la disartria. Como método para poder tratarlo, podría ser concientizar, uno, a la sociedad que es la disartria; dos, evitar el deterioro motoro que se tiene gracias a la disartria, ayudar a que las palabras sean un poco más fluidas en su pronunciación, y también tenemos los ejercicios isométricos, que son exactamente cuando la cabeza la tenemos recta para poder vocalizar y hablar bien, que a diferencia de lo que podríamos tenerla cuando estamos así un poco encorvados y no vamos a pronunciar bien las palabras. Entonces la tenemos recta y vamos a poder pronunciar muchísimo mejor las palabras de lo que lo hacíamos antes. Eso vendría a ser lo que es la disartria. Espero que les haya gustado mi pequeña explicación y si en caso desean escuchar más, muchas gracias, profesor, por la oportunidad.